Los castillos más bellos de Francia se encuentran en el apacible Valle del Loira, que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial en el año 2000. Aquí los reyes y los nobles de la corte renacentista construyeron sus lujosas residencias. Chambord, Blois, Chenonceau, Amboise, Tours y Assey-le-Rideau son algunas de las paradas más prestigiosas de este viaje a través de la historia, el arte y la gastronomía. París, el Sena, la Torre Eiffel, el Louvre. Un antiguo refrán dice: alrededor de París está Francia, refiriéndose a que lo más preciado de Francia lo encontramos en París: el poder, la belleza, la elegancia. No obstante, desde hace algunos siglos, todo lo que era importante para Francia se trasladó al campo y permaneció allí durante 1 siglo y medio. El Loira, con 1020 kilómetros de longitud, es el río más largo de Francia. Nace en el sur del Macizo Central y desemboca en las aguas del Océano Atlántico. El tramo que fluye entre las ciudades de Orleans y Tours, delimitando un área del Valle del Loira, constituye un símbolo de esta zona, ya que en ella se elevan más de 100 magníficos castillos. El paisaje agradable, el clima suave y las cosechas abundantes atrajeron en un primer momento a los nobles parisinos hasta este valle. Más tarde, la guerra de 1339, la peste surgida en 1358 y finalmente el incendio de París de 1418 provocaron un verdadero éxodo de una ciudad imposible de habitar. De este modo, el corazón de la historia de Francia comenzó a latir en el Valle del Loira. El Loira es uno de los pocos ríos de Europa que se ha conservado virgen, casi intacto. Este curso de agua atraviesa bosques y lagos que poseen una flora y una fauna muy especiales, conservadas intactas gracias a que se han convertido en reserva natural. Inmersos en este paisaje de fábula, entallados como gemas, los castillos de la época renacentista surcan el horizonte, llenando de admiración a quien tiene el placer de acariciarlos con la mirada. La élite de la nobleza originó la colonización del valle. Después, el rey Carlos VII y su corte se establecieron en este lugar de forma permanente. Aunque sin acontecimientos trágicos, no fue una colonización cruel, sino un proceso de urbanización que en el puente entre 2 siglos, el XV y el XVI, provocó la transformación de un paisaje que ya de por sí contaba con una gran belleza natural. Se le añadieron construcciones temerarias, imponentes y amenazantes, todas magníficas. Nos adentraremos en la historia para descubrir los lugares más significativos de este valle, sus castillos, los hombres que los crearon, las mujeres que muy a menudo decretaron sus destinos y los numerosos artistas del Renacimiento francés que los inmortalizaron, como Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, Rosso Fiorentino o Primaticcio. Este es el castillo de Beauregard, tiempo atrás habitado por reyes y los más ilustres dignatarios.
En la parte central de la habitación, que cuenta con una doble galería con arcos abiertos en la planta baja, encontramos una colección de pinturas única en su género, que se llevó a cabo por deseo del secretario de Enrique II, Jean de Thiers. Esta sala suntuosa, construida en el siglo XVII, adornada con una refinada boiserie, está coronada por un techo espléndido con vigas decoradas y contiene más de 300 retratos a partir del primer soberano de los Valois hasta Luis XIII de Borbón. Entre ellos se encuentra Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, responsables en gran medida del cambio significativo que tuvo lugar en la región gracias al trabajo de pintores, ebanistas, escultores y arquitectos. Carlos VIII nació en el castillo de Amboise, que a modo de fortaleza domina la antigua ciudad homónima ya habitada por los celtas y por los romanos. Para realizar esta imponente construcción, Carlos VIII hizo trabajar a albañiles, picapedreros y artesanos incluso durante la noche, iluminados por velas. Era un castillo de tal magnitud que un embajador que lo visitó dijo: «Pretende convertir su palacio en una ciudad». La influencia del Renacimiento italiano se refleja tan solo en algún elemento decorativo del castillo. En 1496, después de la desafortunada campaña italiana de 1494, el rey contrató a artistas, arquitectos y jardineros y ordenó decorar el castillo con muebles, manteles, esculturas y pinturas antes de su regreso de Italia. La iniciativa de Carlos VIII marcó el comienzo de la influencia artística italiana en Francia. En el interior de esta ala, que se asoma al Loira y tiene arcadas con bóvedas de medio punto, encontramos un salón de 2 naves conocido como la Sala de Estados, con arcos de punto entero sostenidos por esbeltas columnas. En este lugar, el emperador Carlos V estuvo a punto de morir asfixiado a causa del incendio de un tapiz. Otra sombra marca la historia de este castillo: el final trágico de Carlos VIII, que murió cuando solo tenía 28 años debido a un accidente banal. En el castillo encontramos también la capilla de San Huberto, de 3 naves, en cuyo interior se encuentra la tumba del genial Leonardo da Vinci. Leonardo llegó a Amboise cuando Francisco I lo invitó a la corte en 1517. Se hospedó en esta residencia llamada Clos Lucé, donde el artista pasó los últimos años de su vida y realizó para Francisco I la Gioconda, obra maestra que constituye uno de los tesoros de Francia. Entre estas paredes, una vez anciano, sentenciaba a sus alumnos: «La experiencia nunca yerra, son nuestros juicios los que fallan». Leonardo murió en Clos Lucé en el año 1519, y así finalizaba la época dorada del castillo de Amboise. En 1560, algunos nobles hugonotes intentaron secuestrar al rey Francisco II, todavía un niño, para someterlo a la influencia de los católicos. Pero la tentativa fue descubierta y reprimida ferozmente. Cerca de 1500 conspiradores fueron estrangulados o ahorcados en las terrazas y en los sótanos del castillo. Volvemos al Loira para llegar hasta un afluente suyo, el Cher, donde se encuentra el castillo de Chenonceau, magistralmente construido sobre el río con 2 puentes que unen el edificio con la orilla y con unos jardines espléndidos de clara influencia italiana. Se considera la joya del Renacimiento francés.
El paso de 3 mujeres por este lugar tuvo una gran influencia en la historia del castillo. En primer lugar encontramos a Catherine Brisonnet, conocida como la Constructora. Era la esposa de Tomás Boyer, administrador general de finanzas en Normandía bajo el reinado de Francisco I. Debido a la frecuente ausencia de su marido, ya que estaba al servicio del rey, Catherine tomó las riendas de las obras de reconstrucción del castillo, que debía alzarse sobre los muros originales amarrados al río, que sobrevivieron al año 1200. La obra finalizó en 1521. Sus dueños pudieron disfrutarlo muy poco tiempo, ya que Boyer murió en 1524 y su mujer en 1526. En 1547, Enrique II subió al trono y regaló el castillo a Diana de Poitiers, su favorita. Diana hizo construir el segundo puente que une el castillo con la orilla izquierda del Cher, con una abertura de arco mayor. También se deben a ella los jardines de influencia italiana con perfectas formas geométricas. Catalina de Medici, esposa de Enrique II, arrebató el castillo a Diana. A partir de entonces comenzaba una época de verdadero esplendor para Chenonceau. Entre sus ambiciosos proyectos de ampliación, Catalina ordenó la realización de la galería de 2 plantas sobre el puente que hizo construir Diana. Modificó la fachada norte de los aposentos, añadió un pequeño cuerpo entre la capilla y la biblioteca y mandó construir las dependencias de la corte. Las fiestas de Chenonceau se convirtieron en legendarias. Se celebraban fiestas de disfraces donde las damas iban vestidas de ninfas y sirenas y los caballeros iban disfrazados de sátiros. También se organizaban batallas navales sobre el río, así como apetitosos banquetes. Las cocinas del castillo fueron reconstruidas en el siglo XIX. Se dice que Catalina de Medici, preocupada por la elegancia y los buenos modales, introdujo el uso del tenedor en Francia. También se comenta que la refinada cocina francesa estuvo influenciada por la cocina toscana del Renacimiento, que Caterina exportó más allá de los Alpes. El Valle del Loira es una parada obligatoria para los amantes del buen paladar. Al llegar, el visitante es invadido por un sinfín de colores, aromas y sabores. El Valle del Loira invita a catar manjares dignos de los paladares más finos: salmones, lucios, alosas, percas, truchas y deliciosos salazones de pescado. La caza es una actividad típica de la zona, en concreto en los bosques de Sologne, donde además de haber animales abundan las setas. Algunas comidas típicas son el crottin de Chavignol, un queso de cabra que se sirve caliente, la noisette de porc con ciruelas y la matelote de anguila, especialidades ya presentes en la mesa de la corte de Carlos V, junto con la tarta tatin, ideada aproximadamente hace un siglo como consecuencia de un error de cocción por parte de una cocinera un poco distraída. Sobre la colina que domina el río Indre, otro afluente del Loira, se encuentra Loches, una ciudad fortificada de origen medieval que actualmente parece adormecerse entre la frondosa vegetación. Por el castillo de Loches pasaron Ricardo Corazón de León y Juana de Arco, quien consiguió que Carlos VII partiera hacia Reims, donde fue coronado rey. Estas fueron sus palabras: «Gentil Delfín, me llaman la doncella de Orleans. El Rey de los cielos os comunica a través de mí que seréis consagrado y coronado en la ciudad de Reims
y que seréis lugarteniente del Rey de los cielos, el Rey de Francia. El castillo de Villandry, construido en las orillas del Loira en 1536, destaca por su particular estilo arquitectónico, caracterizado sobre todo por sus pabellones rectangulares que sustituyen las torres redondas. No obstante, su fama se debe sobre todo a los maravillosos jardines de clara tendencia italiana realizados por orden de Carlos VIII. Don Pacello de Mercogliano, un gran artista más que un jardinero, se encargó de construir el jardín bajo las órdenes de Carlos VIII. Era una época de esplendor del arte de la jardinería en Italia. Para valorar el ingenio de Don Pacello es necesario visitar las 3 terrazas del castillo. En el nivel superior se construyó un jardín de agua con una bañera que alimenta los fosos. El nivel central está dominado por un jardín que integra varios elementos representativos de la música y del amor: el amor tierno, el amor delirante, el amor trágico y el amor fugaz. La cruz de Malta, la de Languedoc y la del País Vasco están dibujadas con césped. En el último nivel se encuentra un huerto muy decorativo que conforma la parte más original de toda la obra. Se trata de un verdadero tablero de ajedrez, una fantasía de colores formada por 9 cuadrados delimitados por tejos y bojes. Resulta sorprendente que simples lechugas y verduras se conviertan en bellos elementos decorativos. El castillo en sí, las fuentes, los canales, los puentes y las cascadas contribuyen a la configuración de este ambiente paradisíaco y fabuloso. Entre la densa vegetación se divisa la silueta del castillo de Azay-le-Rideau. Se construyó a orillas del río Indre y es uno de los más bellos del Renacimiento. En medio de un paisaje verde, su aspecto relajante no es reflejo de su pasado violento. En 1418, de paso hacia Azay, Carlos VII fue víctima de desagradables insultos por parte de la guarnición que se encontraba en el fortín. La venganza del monarca no tardó en llegar. Incendió el pueblo y lo venció, y ajustició al capitán y a los 350 soldados que formaban parte de su séquito. Desde entonces y hasta el siglo XVIII, este lugar se llamó Azay-le-Brûlé, que significa Azay el quemado. El castillo fue reconstruido varias veces a lo largo de los siglos siguientes. Aunque todavía conserva cierta tendencia gótica, tiene el aspecto de una fortaleza muy antigua. En 1518, 100 años después del incendio, Azay pasó a manos de Gilles Berthelot, tesorero de Francia, quien decidió reconstruirlo. Philippe Lesbé, su esposa, tomó el mando de la reconstrucción. Siguió minuciosamente todas las fases de la obra, dirigiendo a artistas y artesanos y tomando decisiones incluso acerca de los detalles más pequeños. La muerte de su marido en 1527 puso fin a la reconstrucción. El castillo, que debía haber tenido 4 alas en ángulo recto, permaneció solo con 2.
El paisaje melancólico creado por el reflejo inquieto del agua, la imagen sugerente de las barcas fondeadas y la luz del atardecer transmiten al visitante la sensación de ser transportado a otra dimensión. La calidad inmejorable del vino que se produce en la antigua provincia de Turenna, situada alrededor de Tours, convierte a quienes lo catan en amantes de este lugar, tal y como le sucedió al gran escritor Honoré de Balzac. No debierais preguntarme por qué estoy enamorado de Turenna. No se trata solamente del amor que nos inspira nuestro lugar natal, ni del amor que cualquiera en el desierto pudiera sentir al divisar un oasis. Se trata del amor de un artista por su arte. En Turenna se aprende a amar incluso al vino. La historia de este lugar se remonta hasta la época de los galos y es conocida internacionalmente. Los monjes de la abadía de Marmoutier, cerca de Tours, descubrieron la importancia de la poda de los viñedos y desvelaron su descubrimiento a San Martín, que tenía gran afición por el vino del lugar. Aquí se produce el vino blanco seco de Sancerre, fuerte y vibrante como un latigazo. Y el Vouvray, espumoso, diáfano, parece una cascada de perlas. Rabelais, el gran escritor del siglo XVI, comparaba este vino con el tafetán, un tejido sedoso y delicado. En el valle del Loira se produce el Bourgueil, con un fuerte aroma de frambuesa, y el Chinon, que posee un delicado perfume de violeta. Junto a una pared rocosa, donde termina el bosque de Chinon, se alza el castillo de Issé, el centro de un marco espléndido. La piedra blanca que se utilizó para su construcción combina perfectamente con los numerosos tejados, cumbres de edificios, chimeneas y claraboyas, creando un bello efecto visual. Según cuenta la leyenda, el escritor Charles Perrault, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, se inspiró en Issé como escenario para su fábula La Bella Durmiente. En los sótanos de este castillo hay figuras de cera que representan la leyenda mencionada. El edificio se construyó en el siglo XV y ha tenido varios propietarios desde su creación. Actualmente pertenece al marqués de Blacal. La elegancia de los muebles y la espléndida colección de armas orientales decoran el vestíbulo, y tapices flamencos adornan la gran galería del castillo. La Cámara del Rey alberga asimismo lujosos muebles y tapicerías de seda roja del siglo XVIII.
Tiempo atrás, los colores y la vegetación de los alrededores del castillo fueron en pleno mes de noviembre los propios del verano. En tiempos de los romanos, Tours, la capital de la antigua Turenna, se llamaba Colina del César. Antiguamente la ciudad se extendía sobre la llanura, en una superficie de más de 100 hectáreas, pero las invasiones bárbaras obligaron a sus habitantes a refugiarse en el interior de una gran cerca defensiva. Pero Tours es famosa por la leyenda de San Martín, que en el siglo IV se convirtió en el viudo más importante de la Galia. En las puertas de Amiens, cuando todavía era un soldado joven, partió su capa con la espada y entregó la mitad a un mendigo medio muerto de frío. Aquella misma noche divisó en sueños a Jesús cubierto con la mitad de su capa. Aunque se trataba de un noviembre helado, sucedió un milagro. En los árboles despuntaron hojas verdes, salieron las flores y los pájaros comenzaron a cantar, dando vida al llamado Verano de San Martín. En el siglo XII, la ciudad vivió un periodo muy próspero, tal y como demuestra la adopción de la moneda real, acuñada en un principio en Tours y después en las otras ciudades del reino. El denier tournois, dinero de Tours, era preferido al denier parisien, dinero de París. En el periodo de Luis XI, Tours fue capital del reino y más tarde, en 1462, le fue asignado un alcalde. Al soberano le gustaba mucho esta ciudad, tanto que después de favorecer la producción de seda y de tejidos en Lyon, al darse cuenta de que a los lioneses no les gustaba esta actividad, transfirió los telares a Tours. En 1600 funcionaban más de 11.000 telares que permitieron regalar maravillosas obras de arte al mundo entero. La producción floral era también muy significativa en la ciudad de Tours. En la actualidad, los miércoles y los sábados, el Boulevard Béranger despierta con un mercado de flores muy importante y variopinto. La Catedral de Saint-Gatien es la más espectacular de la región. Se empezó a construir en el siglo XIII y no se terminó hasta el siglo XVI. Incluye pues varios estilos, desde el gótico hasta el renacentista. Sin embargo, la fachada tiene un aspecto armonioso. Realizada en el siglo XV, presenta tímpanos, arquivoltas con guirnaldas y otros elementos decorativos, flanqueados por agujas y realzados con hojas en las puertas. La verdadera particularidad de la catedral son los vitrales. El rosetón sur del crucero y el rosetón del norte pertenecen al siglo XIV. Los vitrales de la tercera capilla lateral sur y el rosetón de la nave de la iglesia son en cambio del siglo XV, mientras que los vitrales del coro, muy coloridos, son del siglo XIII. El castillo de Tours, rodeado por un agradable paseo a lo largo del río, es una fortaleza construida en el siglo XIII. Se conserva la torre de guisa, con un techo en forma de cono y varias aberturas en el suelo para echar plomo derretido o aceite hirviendo a los enemigos. A lo largo de la cerca natural del Loira, escondido entre el paisaje, aparece Blois, ciudad del vino, de las fresas y de los espárragos, construida en forma de anfiteatro en la colina que domina la ribera derecha del río.
El castillo, que se alza imponentemente sobre la ciudad, tiene una historia muy larga, ligada a trágicos acontecimientos. Aunque es de origen medieval, gozó del máximo esplendor bajo el reinado de Luis XII, sucesor de Carlos VIII, coronado en 1498. Por deseo de Luis XII, Blois se convirtió en la residencia real, reemplazando Amboise, que hasta entonces había cumplido este papel. Francisco I también se trasladó a Blois y encargó al arquitecto Jacques Sourdeau la construcción del ala sur, que llevaría su nombre. Desde la terraza del castillo se goza de una amplia panorámica sobre el Loira, que fluye a lo lejos. El ala de Francisco I se encuentra entre el ala de Gastón de Orleans y la sala de los Estados Generales. La fachada se caracteriza porque alberga una escalera espléndida semicolocada en su interior y encabezada por una torre octogonal. Se trata de una verdadera obra maestra de la arquitectura renacentista, concebida para los lujosos recibimientos cortesanos. Los aposentos del ala de Francisco I, situados en el segundo piso, son famosos porque el 23 de diciembre de 1588, bajo las órdenes de Enrique III, 20 mercenarios masacraron al duque de Guisa, quien antes de morir consiguió acabar con 4 mercenarios y herir a otro. Enrique III, saliendo del tapiz del que se había escondido, se acercó al cadáver y dijo: «Dios mío, qué grande es. Parece más grande muerto que vivo». Después se dirigió a su madre, Catalina de Medici, y con voz trémula por la emoción le dijo: «Ya no me queda ningún compañero. El rey de París ha muerto». De este modo se deshizo de su mayor enemigo. Pero la réplica de Catalina resultó muy fría. «No quiera Dios que seáis un rey sin reino alguno», le dijo. Para acabar con su cometido, Enrique III ordenó al día siguiente el asesinato del cardenal de Lorena, hermano del duque. Demos un paso atrás y situémonos en la Edad Media, cuando esta zona todavía no había sufrido la colonización de los nobles y de los soberanos. En la iglesia de San Nicolás de la ciudad de Blois, la arquitectura sencilla contrasta con el lujo de los castillos. El silencio dictado por la regla benedictina aparece como un consuelo después de tantos fragores de fiestas, guerras y delitos. En el horizonte se dibuja una masa diáfana que poco a poco nos desvela su contorno. Se trata del castillo de Chambord, el más grande del Loira.
Imágenes de perfección y de armonía anticipan las formas geométricas de Versalles y son testimonio del apogeo del Renacimiento francés. No conocemos el nombre del arquitecto que creó esta obra magnífica, pero se sabe que Francisco I le pidió a Leonardo da Vinci que esbozara un proyecto. En este lugar, el rey Francisco I convirtió en realidad sus sueños de grandeza. El parque que rodea el castillo tiene una superficie inmensa, 5.500 hectáreas. Actualmente es un parque nacional. Antiguamente albergaba 300 halcones para la caza, deporte vinculado por excelencia a los caballeros. Hay 4 puntos recomendados para observar a los ciervos y jabalíes que viven en este parque. La famosa escalinata del palacio se encuentra en el centro de la cruz formada por las salas de la guardia. Las 2 rampas en forma de caracol suben hasta las terrazas abiertas en la parte interior del edificio. Las salas de la planta baja y del primer piso recuerdan las personalidades que han vivido en Chambord. En la planta baja se encuentra la Sala de los Soles. Y en el primer piso, en la torre norte de las paredes de la muralla, se hallan los aposentos de Francisco I. Su habitación es espléndida, con la cama de terciopelo y bordados de oro. En los aposentos que ocupó Luis XIV, el Rey Sol, son significativos los tapices y los retratos históricos que cuelgan en las paredes. Molière se alojó también en estas habitaciones cuando fue invitado por el soberano para que escribiera para él. En el siglo XVIII, el castillo fue habitado por otro personaje un tanto excéntrico, el mariscal de Sajonia, Stanislao Leszczynski, un rey duro y despiadado que fue destronado de Polonia. Vivió aquí junto con una actriz llamada Favart, retenida tal vez en contra de su voluntad. El mariscal reconstruyó para ella el escenario utilizado por Molière. Dejó escrita una última voluntad para la ceremonia de su entierro. Mandó colocar 6 cañones en el patio de honor que se dispararon cada cuarto de hora durante 16 días. Se trata de otra de tantas extravagancias que poblaron este valle maravilloso en su viaje a lo largo de la historia, el arte y la vida cotidiana. Un lugar de Europa que permanecerá grabado en el corazón y en la mente de cada uno de sus visitantes.
El Loira, con 1020 kilómetros de longitud, es el río más largo de Francia. Nace en el sur del Macizo Central y desemboca en las aguas del Océano Atlántico. El tramo que fluye entre las ciudades de Orleans y Tours, delimitando un área del Valle del Loira, constituye Este es el castillo de Beauregard, tiempo atrás habitado por reyes y los más ilustres dignatarios. En la parte central de la habitación, que cuenta con una doble galería con arcos abiertos en la planta baja, encontramos una colección de pinturas única en su género, que se llevó a cabo por deseo del secretario de Enrique II, Jean de Thiers. Esta sala suntuosa, construida en el siglo XVII, adornada con una refinada boiserie, está coronada por un techo espléndido con vigas decoradas y contiene más de 300 retratos a partir del primer soberano de los Valois hasta Luis XIII de Borbón. Especiales, conservadas intactas gracias a que se han convertido en reserva natural. Inmersos en este paisaje de fábula, entallados como gemas, los castillos de la época renacentista surcan el horizonte, llenando de admiración a quien tiene el placer de acariciarlos con la mirada. La élite de la nobleza originó la colonización del valle. Después, el rey Carlos VII y su corte se establecieron en este lugar de forma permanente. Aunque sin acontecimientos trágicos, no fue una colonización cruel, sino un proceso de urbanización que en el puente entre dos siglos, el XV y el XVI, provocó la transformación de un paisaje que ya de por sí contaba con una gran belleza natural. Se le añadieron construcciones temerarias, imponentes y amenazantes, todas magníficas. Nos adentraremos en la historia para descubrir los lugares más significativos de este valle, sus castillos, los hombres que los crearon, las mujeres que muy a menudo decretaron sus destinos y los numerosos artistas del Renacimiento francés que los inmortalizaron, como Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, Rosso Fiorentino o Primaticcio. Constituye un símbolo de esta zona, ya que en ella se elevan más de 100 magníficos castillos. El paisaje agradable, el clima suave y las cosechas abundantes atrajeron en un primer momento a los nobles parisinos hasta este valle. Más tarde, la guerra de 1339, la peste surgida en 1358 y finalmente el incendio de París de 1418 provocaron un verdadero éxodo de una ciudad imposible de habitar. De este modo, el corazón de la historia de Francia comenzó a latir en el Valle del Loira. El Loira es uno de los pocos ríos de Europa que se ha conservado virgen, casi intacto. Este curso de agua atraviesa bosques y lagos que poseen una flora y una fauna muy especial. Los castillos más bellos de Francia se encuentran en el apacible Valle del Loira, que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial en el año 2000. Aquí los reyes y los nobles de la corte renacentista construyeron sus lujosas residencias. Chambord, Blois, Chenonceau, Amboise, Tours y Assey-le-Rideau son algunas de las paradas más prestigiosas de este viaje a través de la historia, el arte y la gastronomía. París, el Sena, la Torre Eiffel, el Louvre. Un antiguo refrán dice: alrededor de París está Francia, refiriéndose a que lo más preciado de Francia lo encontramos en París: el poder, la belleza, la elegancia. No obstante, desde hace algunos siglos, todo lo que era importante para Francia se trasladó al campo y permaneció allí durante 1 siglo y medio.